Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este acto. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alfredo Martínez, soy director del Colegio del Pilar y antes de dar paso a los protagonistas del acto, pues me vais a permitir pues, que haga una explicación breve sobre lo que es el foro y luego el nombre del foro, como veis ahí, que es José María Salaberry. Bien, lo primero. El foro tiene un nombre particular, José María Salaberry, un gran educador marianista que fue director del Colegio del Pilar y que después de su periplo como superior general de la Compañía de María, culminó su trayectoria como educador en Valencia, donde pasó sus últimos 26 años de prórroga, como él los llamaba. Una larga prórroga y un magnífico regalo para los que compartimos vida con él. Fue un educador convencido de que en educación no hay barreras, que todas las iniciativas aportan si se basan en la verdad del niño o del joven, si buscan facilitar el desarrollo de todas sus potencialidades. Desde su atractiva sencillez y humildad, su vida fue una búsqueda constante de la verdad, que él decía que era su valor preferido, una verdad inseparable del amor, porque como nos repetía, una verdad lanzada sin amor es una pedrada. Esta mentalidad abierta e integradora hicieron que sus aportaciones trascendieran el ámbito propio del colegio y tuviesen una proyección nacional e internacional. Ese es precisamente el espíritu con el que se ha alumbrado este foro, que pretende ir más allá de las circunstancias concretas de la educación para debatir temas de fondo que afecten a los grandes retos de la misma. Este espacio de debate que hoy se os presenta quiere tener vocación de foro público y abierto, donde nos podamos encontrar todos los agentes educativos que quieran, con el fin de dialogar abiertamente sobre los principales retos que tiene planteada la educación. Muchas gracias a todos los presentes, a nuestro vicario episcopal, don José Luis, que ha hecho un esfuerzo por venir hoy, y a todos los que habéis hecho también un hueco en vuestra agenda para participar en este evento. Muchas gracias al periódico Las Provincias, que desde el principio acogió con entusiasmo su participación en este proyecto, mostrando así su sensibilidad y su compromiso hacia los debates públicos sobre temas que nos afectan a todos. Necesitamos crear foros en la sociedad civil con esta finalidad y Las Provincias lo hace de manera sistemática. Y unas gracias muy especiales a Pablo Salazar por la ayuda y el entusiasmo que ha demostrado en la organización de este foro. Pablo es jefe de opinión y adjunto al director de Las Provincias, periódico en el que comenzó a colaborar en 1989, siendo tan joven como es. Es también responsable, entre otras cosas, del aula Las Provincias y participa habitualmente en tertulias de radio y televisión. Pablo, te doy paso para que presentes el evento y a los participantes del mismo. Muchas gracias a todos. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Alfredo. Para mí es un sentimiento un tanto especial presentar un foro de educación de Las Provincias y del Colegio del Pilar, que fue mi colegio, de mis hijos, es también el colegio de mi mujer y que, ya digo, para mí es algo especial. Así que las gracias no hacen en este caso ni falta porque, ya digo, es un honor. Este foro se compone de dos partes. En la primera vamos a escuchar a Francesc Torralba y a continuación haremos un pequeño, no sé si tertulia, debate, coloquio, no lo sé, pero algo saldrá. Antes de presentar a Francesc, tenemos con nosotros, no hace falta que os lo presente porque lo conocéis de sobra, a Luis Longedo. Él no quiere que se le presente, pero yo lo presento. Luis Longedo va a estar pintando mientras Francesc habla y mientras hacemos el debate. Va a estar pintando a partir de una frase que me ha apuntado, que sacó él y que es del profesor Torralba. Una frase que dice: a toda realidad le precede un sueño, hay que soñar, imaginar. Irá pintando con sus cañas y estas cosas que empezó a hacer con nosotros, si no recuerdo mal, con Teodoro Llorente, y que ha hecho, la última creo que fue La Virgen, ¿no? Delante de la Basílica. Es muy curioso. Francesc Torralba, él
quiere que se le presente solo como catedrático de ética de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, pero es muchas cosas más. Es una de esas personas que cuando uno lee su currículum se va empequeñeciendo, porque dice, yo a su lado no he hecho nada. Entre otras cosas, ha escrito 70 libros. Creo que el último, o uno de los últimos, me ha llamado mucho la atención, es sobre la fachada de la gloria de la Sagrada Familia y las fuentes espirituales y teológicas de Antonio Gaudí, que para los que nos gusta la arquitectura es algo especial. Ha escrito 70 libros, tiene infinidad de publicaciones sobre inteligencia espiritual, inteligencia emocional, aborda temas que tienen relación con los grandes retos de la existencia humana, el sentido de la vida, la ética, etc. Y entre otras muchas cosas es también miembro del Dicasterio para la Cultura y la Educación y consultor del Consejo Pontificio de la Cultura, ambos pertenecientes o dependientes de la Santa Sede. Le doy paso a Francesc y cuando acabe celebramos un debate y os presentaré a vosotros. Muy buenas tardes a todos y gracias en primer lugar por la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes este foro aquí en Valencia, donde me unen con tantas personas y tantas amistades que he reencontrado, señor vicario, entre otros. Agradezco de verdad la invitación y además celebro la temática. Se trata de abordar una temática que por lo general se tiende a ocultar o incluso a anular, ¿no? Y convertirla en el objeto formal central de un foro es muy audaz. Tratar de pensar colectivamente cómo educar la dimensión espiritual de la infancia es un reto de primer orden. Pero por otro lado representa algo que es superar un complejo histórico, que representa en ocasiones ocultar o ningunear o incluso simplemente ignorar esta dimensión constitutiva de todo ser humano y que de lo que se trata es de pensar cómo y de qué manera puede ser educada, desarrollada en su máxima potencia. Esta es una tarea de primera calidad, de primera magnitud. Yo agradezco que se me haya invitado a poder compartir mis ideas respecto a este punto. Por tanto, de entrada, mi gratitud y además vinculándolo a un artículo de la Convención de los Derechos del Niño, que está firmada, como saben, el 20 de noviembre de 1989, donde explícitamente se recalca que el niño tiene derecho a una educación integral o global o holística y múltiple nomenclatura, y esa educación integral incluye necesariamente su dimensión espiritual. Naturalmente la declaración no expresa qué significa eso, ni lo articula de un modo concreto, pero está ahí expresado en una declaración que los países que explícitamente la firmaron se comprometieron de una manera vinculante, jurídicamente vinculante, a velar para que esta educación, también de esta dimensión, tuviera cauce y tuviera un desarrollo como de las otras dimensiones de la persona humana, ¿no? Por lo tanto, tiene su audacia, tiene su acierto, cuando hablamos de educación de la dimensión espiritual, no solo subrayarlo desde una determinada cosmovisión, como puede ser la cosmovisión cristiana, sino de un texto que pertenece a un organismo de carácter laico y que tiene una dimensión global y universal como las Naciones Unidas, creadas en el 45, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Esto es un desafío para todos. ¿Cómo y de qué manera desarrollar esta educación? Empiezo por unas cuestiones de orden preliminar que tienen que ver con la voluntad de situar el tema, ¿no? De situar algunas cuestiones que por experiencia generan muchos equívocos. Por eso me parece clave precisar algunas ideas por aquello de la claridad, ¿no? La claridad es una virtud que Ortega siempre subrayaba, ¿no? Pero también Edith Stein, ¿no? Ortega hablaba de que la claridad es la cortesía del filósofo y Edith Stein hablaba de Klarheit, ¿no? La claridad es algo que hemos de exigir a alguien que piensa en público.
Y en temáticas como lo espiritual, que por definición es una temática intangible, que no podemos medir, sopesar, cuantificar, es fácil sucumbir a una especie de discurso etéreo, abstracto, de tal modo que al final el oyente o el receptor no sabe exactamente de qué se está hablando cuando hablamos de educación de la dimensión espiritual. Por eso me parece tan pertinente un trabajo de aclaratio terminológica o de aclaratio terminis. Lo primero que quiero subrayar es expresar con claridad de qué hablamos cuando hablamos de educación integral. Es un tipo de expresión que está en muchos idearios educativos. A lo largo de mi trayectoria profesional he podido acompañar, elaborar idearios de distintas instituciones educativas, creyentes, no creyentes, rurales, urbanas, de todo tipo. Y en todas ellas se defiende la educación integral. Sin embargo, la cuestión es precisar, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa de un modo práctico la educación integral? Porque es difícil encontrarse alguien, algún interlocutor, que discrepe de una educación integral de sus hijos y de sus alumnos, ¿no? Y que exija una educación, digamos, unidimensional, como expresaba Marcuse, ¿no? O una educación monodimensional, ¿no? Por lo general, ya diría incluso de un modo unánime, deseamos una educación integral para nuestros hijos, para nuestros alumnos. ¿Y eso qué significa de un modo claro, ¿no? Para mí significa desarrollar las 4 dimensiones sustantivas del ser humano. Por tanto, que no excluya ningún ángulo, ninguna faceta, ninguna potencia latente que haya en ese ser humano. Si excluye alguna, para mí ya sucumbe a una especie de reduccionismo educativo. Entonces, ¿por qué digo 4? Porque eso significa, por un lado, la educación de su dimensión corporal, entendiendo cómo educar la dimensión física, corporal, somática del ser humano. Y eso es imprescindible para evitar todo tipo de patologías, neurosis y desequilibrios en la relación con el propio cuerpo. Somos seres encarnados, ¿no? Instalados en una corporeidad, de la relevancia que tiene la educación corporal. Tiene que ver con la educación que denominamos de la dimensión psíquica del ser humano, que eso por lo general tiene que ver con la educación emocional, la educación mental, enseñar a pensar, enseñar a cuestionar, enseñar a gobernar las propias emociones y a no ser gobernado como un tirano por ellas. Y por lo tanto tiene que ver con eso que realmente ha tenido un eco enorme, que es el desarrollo de la educación emocional y que ha calado en muchas instituciones educativas. Tiene que ver con la educación de la dimensión social o interpersonal. Somos seres en relación, somos seres que estamos hechos para vincularnos y crear comunidades. Y por lo tanto esta dimensión del vínculo, del inter, puede ser educada. Hay vínculos de calidad, hay vínculos de gran calidad y hay vínculos que son de pésima calidad o que deterioran al ser humano. Y eso tenemos que expresarlo de un modo claro, nítido, sin sucumbir a formas de algún modo relativistas o a formas que pudieran inducir a todo es lo mismo. No, hay relaciones de calidad y hay relaciones de pésima calidad. Y lo que queremos es una plena y total desarrollo de esta dimensión relacional del ser humano. Pero hasta aquí sería una dimensión o una comprensión tridimensional de la persona, biopsicosocial, que es lo que aparece en muchos idearios educativos, a pesar de denominarla integral. Yo creo que es integral cuando introduce la dimensión neumática o espiritual. Y esa es la que en algunos contextos simplemente se ignora o se esquiva o simplemente se deja en un estado latente, de tal modo que no es objeto de un desarrollo, de una dedicación, de un trabajo sobre ese terreno que existe. Y si no hay trabajo sobre ese terreno, simplemente no crece nada, no se desarrolla nada, porque debe ser estimulado, ¿no? Por eso yo parto de una dimensión que es la cuarta, que es la dimensión espiritual, y de un esquema tetradimensional y no tridimensional, que incluye lo neumático, lo espiritual. Todavía quiero expresar otra cuestión preliminar, ya que he precisado eso. Quiero precisar otra cosa, que es, ¿y qué hablamos cuando hablamos de educar esta dimensión?
hablamos de desarrollar esta dimensión y todas las de la persona. Y aquí mi fuente de inspiración es Edith Stein de nuevo. Hice la tesis doctoral en pedagogía sobre ella, sobre el concepto de Bildung, ¿no? O formación. Y tiene una definición que para mí es lapidaria de lo que es formar a un ser humano. Le dice que formar a un ser humano es desarrollar todas las capacidades y potencias que hay en él para que adquieran la máxima plenitud. Y eso no puede hacerlo solo un ser humano. Se requiere de toda una comunidad y además se requiere de tiempo. No se puede hacer inmediatamente, sino que requiere de tiempo, de continuidad, de persistencia en el tiempo. Eso que denominamos perseverancia o tenacidad o constancia, que son grandes virtudes, ¿no? Eso es lo que hace posible que esas potencias que estén ahí, esa semilla que esté ahí, acabe convirtiéndose en un árbol y de frutos. Esta es la tesis. Entonces, para hacer eso, es fundamental la implicación de todos los agentes educativos en distintos grados de implicación. No hay una simetría de los actores. Hay actores que tienen un grado de responsabilidad mucho más notable que otros. Pero en cualquier caso, educar tiene que ver con desarrollar, potenciar esas capacidades que están ahí latentes, también su dimensión espiritual, a la máxima potencia. Esa es la segunda cuestión, ¿no? Por tanto, se parte de que cuando hablamos de dimensión espiritual es algo que está dado y, sin embargo, que si no es objeto de este cultivo, queda como atrofiado, queda en un estado latente, ¿no? La imagen de la semilla y de la tierra, que es una imagen neotestamentaria archiconocida, es muy sugerente para expresar lo que intento decir, ¿no? Imaginen una gran semilla, ¿no? Una semilla de roble, ¿no? Pero que tiene la desgracia de caer encima de una superficie de alquitrán, ¿no? Dices, aquí había una potencia enorme, pero una superficie de alquitrán no tiene la posibilidad de que arraigue y emerja un tallo y finalmente se convierta en un roble milenario, ¿no? Eso significa que los contextos, los entornos, las esferas de acogida son fundamentales, ¿no? Porque aunque hubiera mucha potencia, si no hay una tierra húmeda, porosa, con sustancias nutritivas, esa semilla no arraiga y no emerge el tallo, ¿no? De ahí la importancia del entorno, de la escuela, de la familia, de los entornos educativos que hacen posible la acogida de esta ser o de este ser con tantas potencias inherentes, ¿no? Para la vida musical, para la vida literaria, para la vida y el cálculo matemático, pero también para la actividad y las habilidades de naturaleza espiritual que ahora voy a reseñar. Y la última cuestión preliminar es terminológica. Una de las palabras más polisémicas y que induce a más equívocos es precisamente lo espiritual o la espiritualidad. Por experiencia lo puedo constatar en muchos círculos, ¿no? Pasa con otras grandes palabras, ¿eh? Tenemos el vocablo, libertad, felicidad, dignidad, y sin embargo el significado de dicho significante varía abismalmente entre un interlocutor y otro. Y esto lo observamos en palabras como libertad. Está en los labios, pero ¿usted qué dice cuando dice libertad? ¿Qué está diciendo? Liberum arbitrium, libertas, liberación. ¿Qué está diciendo exactamente? Y usted cuando dice felicidad, ¿qué dice exactamente? Eudaimonía, hedoné, confort, bienestar material. ¿Qué dice exactamente, ¿no? Recuerden la primera frase, ¿no?, tan conocida de Aristóteles en precisamente la Ética a Nicómaco y que luego reproduce en otros contextos, ¿no? Todo ser humano por naturaleza desea ser feliz, ya, pero ¿qué es la felicidad, no? Entonces, con espiritual, esa dimensión equívoco se multiplica exponencialmente. De tal modo que cuando uno habla de educar la dimensión espiritual, de entrada, en algunos casos hay claras actitudes a la contra, porque hay asociaciones que tienen que ver con lo religioso, incluso con lo confesional, y activa anticuerpos en determinados interlocutores, sé de qué hablo, y en otros, de entrada hay una actitud receptiva, pero lo que hay en la mente, la forma mentis de ese interlocutor, no necesariamente es lo que tiene la forma mentis
el que presenta qué es lo espiritual. De ahí la importancia de precisarlo. Y me parece que aclara un poco distinguir como 3 círculos. El círculo de lo espiritual, el círculo de la religiosidad y el círculo de la confesionalidad. Aclara algo, considerando que lo espiritual es un rasgo presente, universal, en todo ser humano que puede ser más o menos desarrollado, en virtud de los contextos, en virtud de los referentes y en virtud de las estimulaciones que reciba ese ser humano. Y sin embargo, cuando hablamos de religiosidad y hablamos de relación, de vínculo, con un ser que me trasciende y que denomino Dios, misterio absoluto, y con el que se establece una vinculación que puede ser de múltiples modos, ¿no? Lo que significaría que podría haber espiritualidad y no, en cambio, religiosidad, ¿no? Y cuando hablamos, en cambio, de confesionalidad, hablamos de pertenencia a una comunidad, a unos procesos de iniciación, a un sentimiento activo de pertenencia, ¿no? A una vocación de pertenecer y ofrecer la vida a esa institución, ¿no? Y por lo tanto tiene una dimensión que es otro círculo, que para muchos seres humanos es mucho más pequeño que el primer círculo y más pequeño que el segundo círculo, por lo que representa identificación con él, ¿no? Mi experiencia es que cuando uno es capaz de distinguir estos 3 círculos, reconoce que lo espiritual es inherente, y sin embargo hay seres que experimentan esa religiosidad y seres que no, y seres que experimentan la necesidad de pertenencia y que viven cómodamente esa pertenencia, y en cambio hay personas que no están en esa comunidad o incluso viven con mucha inquietud o desazón la pertenencia a una comunidad religiosa concreta, histórica. Entonces yo de lo que sobre todo vengo a hablar y a subrayar es educar la dimensión espiritual. Si tuviera que hablar de cómo educar la dimensión religiosa, tendría que ver cómo suscitar esa llamada, cómo suscitar el encuentro personal con Dios, el encuentro personal con lo que San Agustín decía el maestro interior, ¿no? Magister interior, el de magistro, ¿no? Y si viniera a hablar de cómo educar la confesionalidad, cómo educar el sentido de eclesialidad, de pertenencia, de iniciación a esa comunidad y de donación, ¿no? Pero vengo a hablar de una dimensión que es antropológica y común, ¿no? Aunque ciertamente hay antropologías que la ignoran o que la desprecian, yo creo a veces por prejuicios o por obstinación materialista, ¿no? Entonces, situados aquí, la primera pregunta es, bueno, ¿y esa dimensión cómo se expresa, cómo se manifiesta en la persona, ¿no? Y voy a indicar como 5 vías, ¿no? Porque esta dimensión está ahí y sin embargo no la podemos identificar como quien puede verificar la existencia de un riñón o de un pulmón o de la tráquea, pero sí que hay operaciones o habilidades o acciones de la persona que revelan que es un ser con esta dimensión. Por sus obras les conoceréis, pues por sus actividades observaréis que hay en ese ser humano una dimensión que no se puede explicar simplemente por reacciones o vinculaciones bioquímicas. Y esas son las que quiero expresar, y esas son las que pueden ser objeto de educación. Y además estas operaciones las observamos en la infancia. En la infancia observamos estas operaciones que podríamos denominar de naturaleza espiritual. Otra cosa es que se manifiesten de una manera muy espontánea o que simplemente sean rápidamente abortadas o rápidamente censuradas, ¿no? Pero en el niño esta dimensión aflora espontáneamente si no es objeto de una censura o de un marco cultural que aborta cualquier expresión que tiene que ver con la dimensión espiritual. No cabe duda que en un contexto muy materialista, muy acelerado o muy individualista, el desarrollo de esta dimensión es muy difícil. Es como el alquitrán que decía antes. Por eso no cabe duda de que cómo va a aprender a meditar o a orar, o cómo va a aprender a interpretar determinados símbolos si nadie nunca de su entorno desarrolla una actividad de esta naturaleza. El niño aprende por mímesis, ya lo dijo Aristóteles, por imitación. Luego es capaz de pensar, reflexionar, indagar por qué hace lo que hace, pero ya lo está haciendo, por imitación de un referente, ¿no? Ahora, si su referente
no desarrolla en su vida ninguna actividad de naturaleza espiritual, eso queda ahí en un estado puramente latente y por lo tanto atrofiado. De ahí la importancia del entorno de nuevo y de los referentes que de algún modo están en ese mundo circundante del niño, eso que Husserl denominaba el Umwelt, ¿no? El mundo circundante que tiene ese niño, ¿no? Bien, una primera vía es la capacidad de admiración o de asombro, ¿no? Esta es una constatación empírica. No solo el niño, todo ser humano tiene esta capacidad de asombro. La famosa Thaumazein aristotélica, ¿no? Todo ser humano es capaz de asombrarse de la realidad, de la belleza de un cuadro, de la belleza de una escultura, del atardecer, del nacimiento del día o de lo que Kant denominó el cielo estrellado sobre mi ser, en la última página de la Crítica a la razón práctica. Tenemos capacidad de asombro, sí, ciertamente. Y el asombro activa esta dimensión espiritual. Cuando uno se asombra, se hace preguntas. Cuando uno se asombra, se empieza a interrogar por su lugar en el mundo y por aquello que puede dar sentido a su vida. Y el niño tiene la capacidad de asombro. De hecho, algunos filósofos dicen que esta capacidad, que en el niño es tan explícita, el adulto la va como perdiendo, se va menguando esta capacidad. De tal modo que viene de vuelta de todo y pierde esta capacidad de maravillarse o de asombrarse de la realidad que le circunda, ¿no? Y por tanto también mengua o disminuye su capacidad y su vida espiritual. Eso lo vemos en grandes sabios, ¿no? Piense, por ejemplo, en Ramon Llull, ¿no? El autor del Libro de las Maravillas, ¿no? El Libro de las Maravillas, ¿no? El protagonista, que se llama Félix, que es la palabra para decir feliz, ¿no? Se maravilla de la creación. Y tiene un objeto en su vida muy claro. Dice, contar a todos la maravilla del mundo para que agradezcan a Dios el enorme don de la creación. Pero mucho antes que se hablara de la vía pulcritudines o de la vía de la belleza, ya está allí expresada en el pensamiento de Ramon Llull, del gran Ramon Llull, Beato Ramon Llull, ¿no? O sea, la capacidad de admiración está en el niño, ¿no? Ahora, no cabe duda de que si convertimos el niño en un receptáculo de estímulos, en un ser atado a una pantalla, si lo convertimos en un ser saturado de actividades, esa capacidad desaparece. La tenía, pero es que no tiene tiempo de maravillarse de un árbol, porque está pegado a una pantalla. Y este apego a la pantalla le hace muy difícil que se maraville de la noche o del día, o de la belleza de la luna, o de la belleza de una obra de arte, ¿no? Por lo tanto, recuperar esta dimensión me parece indispensable para activar esa dimensión espiritual. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Cuando uno se maravilla de la noche, o se maravilla de una obra de arte, o de un icono ruso, o se maravilla de una virgen románica, una talla del siglo XII, se empieza a hacer preguntas. O se maravilla de la fachada de la Pasión, obra de Subirats, o de la fachada del Nacimiento, obra de Gaudí, de la Basílica de la Sagrada Familia. Eso activa la interrogación y la búsqueda espiritual. Recuerden el famosísimo libro de Vasily Kandinsky, ¿no? Das Geistige in Kunst, ¿no? Lo espiritual en el arte, ¿no? Kandinsky lo expresa muy bien. El arte, cuando uno se asombra, no pasa por delante aceleradamente, sino se para y deja que la obra hable, pues activa su vida espiritual, en el sentido más amplio del término. Eso puede conducir a Dios, sí. Eso puede conducir a la gratitud, sí. A la religiosidad también, al sentido de pertenencia también, o no. Pero en cualquier caso activa la dimensión espiritual. Aquí tenemos una primera vía, que es la vía del asombro, de la Thaumazein aristotélica. Pero hay una segunda vía, que además observamos en el niño. El niño se pregunta por el fin. Es la pregunta teleológica, ¿no? No la pregunta esencialmente formal, ¿no? Se pregunta el para qué. Y eso es lo que nos desactiva a las personas adultas, porque con frecuencia no sabemos qué responder. Lo pongo con un ejemplo muy claro, ¿no? Al niño no le interesa de qué murió el abuelo. Lo que pregunta es, ¿y por qué tenemos que morirnos? ¿Y por qué se ha tenido que morir?
¿Y a dónde ha ido? ¿Y qué podemos esperar? Hay un pequeño filósofo, todavía no elaborado, aquello que Kant decía, la filosofía als Naturenlage, como disposición natural, está en todo ser humano. Luego, naturalmente, está la filosofía als Wissenschaft, ¿no? Como ciencia, ¿no? Que representa ya un discurso elaborado, crítico, pensado, autocrítico, donde el trabajo de la razón asume el punto más álgido, ¿no? Pero en el niño ya hay esta interrogación, ¿no? ¿Y para qué estamos en el mundo? ¿Y para qué he nacido yo? De algún modo lo que quiero indicar es que esta dimensión espiritual se revela muy claramente en la interrogación por el sentido de la vida, el sentido de su enfermedad, el sentido del amor, el sentido del nacimiento, el sentido de la muerte que puede tener un familiar, que generalmente el primero que viven es la muerte del abuelo o de la abuela y representa una ruptura, un choque emocional, ¿no? Bueno, aquí se expresa esta dimensión, ¿no? La dimensión del sentido, ¿no? No la observamos en primates, esta dimensión. Cuando estamos tan aficionados a ver el campo de intersección entre primates y humanos, es verdad que hay un campo de intersección enorme, pero también tenemos que destacar el campo de no intersección, ¿no? Eso que realmente no detectamos en ese ser, a pesar de compartir el 96,8% del genoma, ¿no? Pero la capacidad interrogativa, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Es genuinamente humana. Genuinamente humana. Y de hecho, cuando desaparece esta pregunta, se está como difuminando la humanidad, ¿eh? Se está como difuminando, borrando los límites de lo humano. Por eso, cuando se activa, es imprescindible ofrecer respuestas razonables, adaptadas, naturalmente al momento evolutivo y a la situación vital de esa persona. La pregunta por el sentido emerge quizá a los 5 años, o a los 7, o a los 10, pero es distinto en un estudiante de bachillerato o en un estudiante de doctorado, ¿no? Ya no acepta las respuestas pueriles de los 5 años. Necesita un discurso adaptado a su desarrollo cognitivo y adaptado a su exigencia racional. Eso lo expreso de un modo muy claro porque exige al interlocutor una gran capacidad adaptativa, ¿no? El niño pregunta, ¿dónde ha ido el abuelo? Y el padre, si es creyente, dirá, pues ha ido al cielo. Bueno, punto final. Ya, pero cuando se hace mayor dice, bueno, ¿qué cielo? ¿Y dónde está este cielo? Y me hablas de un lugar o de un estado de plenitud. Y eso ya requeriría una articulación escatológica mucho más compleja para satisfacer la exigencia racional de este interlocutor que tiene 16 años o 20 y ya no puede vivir de las respuestas que cuando tenía 5 o 7. Toda la dimensión espiritual también requiere una adaptación a su desarrollo cognitivo, evolutivo, y si no hay eso, al final acaba considerando que esas respuestas son un gran cuento de hadas, pero sin legitimidad intelectual. Y de lo que se trata es precisamente de subrayar su legitimidad intelectual en los distintos momentos donde se plantea esta pregunta. Pero ahí se manifiesta la dimensión espiritual, en la interrogación por el sentido. Y eso en el niño está claramente expresado, y en algunos de una manera muy enfática, de tal modo que quedamos como colapsados, no sabemos qué responder. ¿Y por qué hay tanto mal en el mundo? Pues al final el adulto experimenta por qué es así ya, pero ¿por qué es así? Podría haber sido de otro modo, sí, realmente podría haber sido de otro modo. Hay una tercera vía, que es especialmente pertinente en adolescencia y juventud. La necesidad de elaborar un proyecto de vida. Se habla de proyecto de vida también en ancianidad, y no lo descarto, pero cuando tiene lógica hablar de proyecto de vida es cuando uno tiene toda la vida por delante. Y esta pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿O qué tipo de orientación voy a dar a mi vida? ¿O qué me siento llamado a hacer? Este tipo de pregunta evoca ya una dimensión espiritual. Significa la capacidad de pararse, tomar distancia y no actuar de una manera puramente gregaria. Aquello que Ortega criticaba tanto del hombre masa, ¿no? El mimetismo gregario, ¿no? Yo creo que hay dimensión espiritual cuando uno tiene autoconciencia de su ser
y de que su vida es una obra de arte que hay que construir, que solo no podrá construir. Kierkegaard decía que la vida es una aventura porque uno no sabe ni cuándo termina ni cómo, pero también decía que es una obra de arte in fieri, eso que en inglés llaman a work in progress, ¿no? Una obra que se está haciendo ya, pero en cualquier caso tiene que ver con la capacidad de determinar un objetivo, un fin, ¿no? Un para qué. Eso tiene que ver con el discernimiento vocacional, tiene que ver con pararse, evaluar, tener autoconciencia, que usted no es la mera prolongación de los genes de sus padres. Está llamado a ser un ser único, diferente, irrepetible, singular. Esta conciencia es vida espiritual. Luego, naturalmente, necesitará del acompañamiento, del sostenimiento, incluso en ocasiones de la ayuda cuando ese proyecto fracase estrepitosamente, porque también hay la posibilidad del fracaso, de fracasar estrepitosamente, ¿no? Y necesitará el apoyo de sus padres, de sus maestros, de sus tutores, para reconstruir otro proyecto, porque cuando no hay proyecto hay el vacío, y el vacío es insoportable, y entonces lo que hay son los mecanismos de evasión frente al nihilismo, que son los que tenemos tan acostumbradamente presentes, observados, ¿no? Sin embargo, cuando hay un proyecto hay un para qué, hay una estimulación, hay un entusiasmo, hay una razón vital, ¿no? Eso es vida espiritual, ¿no? Eso no lo observamos en un primate. Un primate no se plantea si me tengo que reproducir o no, si tengo o no que dedicarme al arte, a la música, a la matemática o dar mi vida a una ONG para mejorar la calidad de vida de colectivos muy vulnerables como las personas ancianas desahuciadas. Este tipo de preguntas son ausentes, pero son preguntas genuinamente humanas. Y cuando hay eso, emerge la dimensión espiritual. Hay un cuarto camino que tiene que ver con experiencias profundamente humanas, que tocan ese fondo más nuclear de la persona, la experiencia estética, la experiencia ética y la experiencia religiosa. Somos seres de experiencia, sí, y el niño también empieza a tener experiencia en estos tres niveles. Tiene experiencia de la belleza y de la fealdad, sí, en un nivel muy primario, ¿no? Pero es capaz de identificar esto es bello, esto es feo, ¿no? Y dar razón de por qué esto es bello y feo, ¿no? Hay ya una experiencia estética y busca esa belleza e intenta huir de la fealdad en sus distintas formas, ¿no? No solo la belleza se dice de múltiples modos, como el ser y el amor, sino también la fealdad se dice de múltiples modos, ¿no? Por lo tanto, el niño ya hay una experiencia de la belleza y una búsqueda de esa belleza. Que esa belleza puede conducir a Dios, naturalmente, es la denominada vía de la pulcritud. Pero aunque no conduciera a Dios, hay que reconocer que hay una experiencia estética y una necesidad de belleza y de degustar la belleza. Luego está la experiencia ética, que emerge también en el niño, ¿no? Y que ha sido muy estudiado, ¿no? Y además con enfoques muy distintos, pero en cualquier caso aparece la experiencia de que hay un límite y de que hay un deber y que no puedo transgredir y que hay un bien que buscar y un mal del que huir, ¿no? Y empieza a discernir y a identificar esos conceptos, ¿no? Por tanto, hay una experiencia ética que está emergiendo, ¿no? Y también hay la experiencia de la transgresión. He transgredido y experimento la culpa. Y con esa culpa, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a liberarme de esa culpa para reconciliarme y darme la oportunidad de sanar esta herida que ha generado esa transgresión? De la importancia del ritual del perdón, de la reconciliación, de la práctica del arrepentimiento, ¿no? Pero esto es experiencia ética. Esta experiencia es genuinamente humana. No la identificamos en un bonobó o en un orangután, tal y como la expresó Kant o tal y como la expresó Aristóteles, los dos grandes que narran la experiencia ética. Y luego está la experiencia religiosa. Cabe la posibilidad, incluso que en esta etapa tan pueril, tenga la experiencia de una llamada. Lo que los franceses llaman l'appel, ¿no? La llamada de un ser que me trasciende, ¿no? Esto es lo que experimentó Santa Teresa de Jesús, ¿no?
en el camino de la infancia, ¿no? Era una niña, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero era una niña excepcional, no cabe duda, ¿eh? Santa y doctora de la Iglesia, hay muy pocas doctoras de la Iglesia, ¿no? Quizá en un futuro no muy lejano lo será también Edith Stein, ¿no? Pero en cualquier caso, experimentó en su infancia una llamada que trató de auscultar y vivir conforme a ella, ¿no? ¿Por qué lo digo eso? Porque educar la experiencia religiosa significa preparar la posibilidad de que esa llamada tenga lugar. Y eso tiene que ver con el silencio, especialmente. Eso tiene que ver especialmente con el silencio interior, ¿no? El gran desahuciado de las comunidades educativas y mayoritariamente escolares, con algunas excepciones. Oratorios, capillas que permiten pequeñas esferas de silencio, de reencuentro con uno mismo y de auscultación de esa potencial llamada, ¿no? Eso, cuando hay eso, hay experiencia religiosa. Y eso es un don, y uno puede responder afirmativamente o puede simplemente practicar la indiferencia respecto a esa llamada. En cualquier caso, el ser humano es capaz de esta múltiple y distinta y variada experiencia. Y concluyo. Hay 4 vías, pero hay una postilla final que me parece clave y fundamental cuando hablamos de educar la dimensión espiritual, que es la dimensión de apertura, ¿no? Espíritu es una palabra que traducimos del espíritus, de neuma y ruach, ¿no? Esta, en definitiva, es la larguísima y prolongadísima etimología de espíritu, ¿no? Ya. Pero el primer símbolo que asociamos a ruach y neuma es viento, ¿no? Es viento, ¿no? Y por lo tanto movimiento. Y por lo tanto una realidad que no es estática sino dinámica, que sale de sí misma, que se abre fuera de sí misma, ¿no? Esto lo expresa muy bien Stein, porque Stein trata de ir a la raíz etimológica, ¿no? Y ella juega con esta palabra, ¿no? El Geist, el Neuma y Ruach, ¿no? Y dice, el espíritu o la dimensión espiritual es abrirse a lo que es desconocido, salir de los propios límites, interrogarse por lo que está más allá de lo conocido, de lo sabido, de lo dominado, de lo calculado, de lo delimitado, ¿no? Eso es, digamos, genuinamente humano, ¿no? Lo llamamos trascender, ¿eh? La capacidad de ir más allá. Esto me parece clave, porque sin eso es muy difícil que esta dimensión espiritual se desarrolle, ¿no? Es el niño que pregunta, ¿y qué hay más allá de eso? En el cuento de Hans Christian Andersen, archiconocido, ¿no? Del patito feo, el patito vive en el corral, ¿no? Pero sale al ancho mundo y empieza a explorar, ¿no? Sale del cerco conocido. Yo creo que la dimensión espiritual es apertura a lo ignorado, a lo desconocido, y eso siempre genera temor y temblor, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué tipo de respuesta voy a tener? Allí ya no funciona el cálculo, allí experimenta uno vértigo, o para decirlo con la expresión archiconocida paulina, que luego expresa Kierkegaard, uno experimenta temor y temblor, cuando sale del patio conocido para indagar lo desconocido. Y sin embargo, esto es muy humano. Piensen, por ejemplo, y termino, en esta dimensión en el científico, ¿no? A mí me interesan mucho los escritos de Einstein, ¿no? Porque Einstein reivindica extraordinariamente esta dimensión espiritual. Esta capacidad, primero, de admiración frente al cosmos. Él dice que no se admira de nada, está espiritualmente muerto, ya viene de vuelta de todo. Por tanto, la admiración revela que hay vida espiritual en un ser humano. Pero además, esta voluntad de interrogarse por lo desconocido e intentar conocerlo. Y esta es la vida del científico, pero también es la vida del teólogo, ¿no? El científico trata de indagar terrenos donde nadie jamás ha llegado a una formulación. Y por lo tanto empieza por un terreno que está por desbrozar y tiene que abrir camino, ¿no? Y luego deja un alcance que todos participamos, ¿no? Y queda la fórmula. Este señor expresó algo que nadie había expresado anteriormente y ha indagado un terreno, pero queda más terreno por conocer, mucho más, tanto en el microcosmos, el yo interior, como en el macrocosmos, ¿no?
Pero el teólogo es lo mismo, ¿no? Es el que, bueno, en cualquier caso está indagando un misterio que le trasciende, ¿no? Cuando yo tuve ocasión de escribir precisamente entrevistas con grandes teólogos y con personas que no vienen del mundo de la teología, observé algo muy interesante, que mis interlocutores que no eran teólogos hablaban muy rápidamente de Dios, con mucha facilidad, utilizaban el significante Dios o Deu, ¿no? En cambio el teólogo, bueno, a ver, cuidado, de todos modos no es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Porque se da cuenta del límite de su palabra o del límite de su discurso, ¿no? Y que está indagando sobre un terreno que nos trasciende, que simplemente es oceánico, ¿no? Para expresarlo con la imagen agustiniana. Por eso me parece que a mí la dimensión espiritual tiene que ver con humildad, con reverencia frente al todo y con voluntad de apertura a lo desconocido. Y eso es lo que queremos también de esos niños y niñas. Que no se contenten con fórmulas, con estereotipos, con eslóganes publicitarios que en gran parte son un insulto a la inteligencia, sino que se pregunte, bueno, pero ¿esto que aquí se formula es verdad? ¿Tiene algún sentido? ¿Es realmente así? ¿O me están de algún modo intentando manipular para que compre o consume un determinado producto? Donde hay esa dimensión desarrollada, hay capacidad crítica, capacidad analítica y capacidad de trascender lo inmediato. Infinitas gracias por la atención. Pero bueno, afortunadamente tenemos con nosotros a Javier Cortés. Ninguno necesita presentación, pero en fin, él dice presentarme solo como educador. Pues yo doy fe, además, que ha sido educador. Buen alumno. Bueno, ha trabajado en diversos ámbitos relacionados con la actividad educativa, profesor, director de centros educativos, autor de materiales didácticos en materia de espiritualidad y religión. A Carmen tampoco hace falta que os la presente, es periodista, trabaja en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo siempre digo que sobre todo es muchas cosas, es madre, pero es una voz, es decir, cuando oyes a Carmen hablar, es una voz. Esas personas que tienen una voz especial. Y Jesús Gómez, que es licenciado en Ciencias Políticas, que ha sido educador en el movimiento Scout y que también es una persona interesada, inquieta en todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual. Con estas tres visiones, la de un educador, la de una madre, la de un joven, y con la colaboración de Francesc Torralba, pues vamos a dialogar sobre lo que aquí hemos escuchado. Si es que queda algo por decir, Javier, ayúdame. No, yo creo que por decir no, pero por reaccionar sí, ¿no? Quiero decir que la exposición de Francesc nos abre a un mundo pues que quizá a veces lo damos por supuesto, pero que no está explícito en la educación, ¿no? Yo creo que se puede producir una confusión de los tres círculos que él ha planteado, y entonces mi inquietud es hasta qué punto el sistema educativo afronta una educación de la dimensión espiritual tal como él la ha planteado, ¿no? El peligro es que se convierta en educación moral, que es un gran peligro de la educación, o que se mezcle también con esa intención la educación estrictamente religiosa, o contando también con que la educación religiosa se mezcle con la moral. Entonces aquí hay como una especie de batiburrillo que yo invito a que los educadores pues nos sentemos y lo aclaremos un poco. La polémica sobre la asignatura de religión en ese sentido ayuda poco. Hablo de la polémica política. Bueno, no creo que era el tema de hoy, pero bueno, si quieres. Pero uno es periodista. Muy bien, para eso estás aquí. A ver, yo creo que el planteamiento de la asignatura de religión tiene que ver con cómo consideras que esa asignatura trabaja sobre qué dimensión. Si tú consideras que
La asignatura de lengua trabaja sobre la dimensión comunicativa, lógicamente, ¿no? La filosofía sobre la dimensión racional. Entonces, yo me tengo que plantear como profesor de religión sobre qué dimensión del alumno o de la alumna que tengo quiero trabajar. Si la respuesta es la clase de religión tiene que responder a la dimensión estrictamente religiosa, pues a lo mejor te has saltado un paso. Pero si tú piensas que la asignatura de religión, en el esquema que ha planteado Francesc, tiene que hacer emerger la dimensión espiritual y abrir la dimensión espiritual a la religiosa y en su caso a la confesional, entonces la asignatura de religión tiene mucho lugar. Y yo creo que es el lugar que debería tener precisamente para enlazar con esta dimensión que he explicado, ¿no? La cuestión es que está muy politizada y entonces, bueno, pues algunos defienden que tiene que ser una catequesis más explícita, otros piensan que tiene que ser valores y entonces están disparando, a mi modo de ver, no directamente hacia la dimensión crucial, ¿no? Es como el profesor de lengua que se limita a enseñar pues análisis sintáctico pero no regala palabras. Entonces al final el profesor de lengua tendrá que regalar palabras para que los niños se expresen, ¿no? Bueno, pues entonces con el área de religión puede ocurrir un poco esto. Carmen, te he visto tomar muchas notas. Ah, sí, sí. Bueno, es que así me fijaba más la atención y bueno, me ha parecido muy interesante, por supuesto, la conferencia y todo lo que nos ha contado y sí que, bueno, me gustaría un poco el lanzar dentro de la importancia del Pilar en esa formación, por ejemplo, deportiva, ¿no? En ese patio en nuestra casa en el que el deporte, las olimpiadas, en esa educación integral, sí que como madre pues me gustaría saber cómo se aborda esa educación espiritual, ¿no? O sea, qué signos o qué presencia en ese silencio en el que nos ha comentado Francesc que sería necesario, pues quizá no solo en la capilla o en la iglesia, sino el encontrar ese silencio que acerca esa espiritualidad. ¿Es pregunta o es comentario? Es lanzado. Es reflexión. Es reflexión, un poco. Lo dejo a quien quiera contestar o lo dejo en el aire, da igual. Jesús, tu experiencia. Bueno, me has presentado como joven, entonces a ver qué experiencia cuento yo ahora. Bueno, mi experiencia, yo, claro, automáticamente me ha saltado la alarma cuando hablabas de educación integral y cuando se hablaba de que tiene que ser siempre una educación progresiva, una educación que toca todos los ámbitos de la persona, hombres y mujeres en tanto que personas, porque yo he leído muy poco a Edith Stein, pero antes de saber quién era Edith Stein, antes de saber quién era Ortega y Gasset, antes de saber muchas cosas, yo entré en el grupo Scout del Colegio del Pilar, con la mochila, que era más grande que yo, porque si ahora estoy delgado, imagínate en tercero de primaria, y entramos, y antes de conocer todo eso, a través de una experiencia, que es primero una experiencia de comunidad, es una experiencia con compañeros, con iguales, es una experiencia que pone mucho el valor, también lo has comentado, y me ha tocado entonces la fibra en el ejemplo, en los modelos de persona, en los que nos fijamos, en los gestos, en las actitudes, en los que nos van enseñando, lo que nos transmite alguien con su presencia y con un compromiso que tú como joven, como pequeño, no acabas de vislumbrar, pero sabes que hay alguien ahí, ¿no?, con una vocación preocupándose por ti. Eso me parece fundamental en la labor de la educación y de la educación integral. Entonces, bueno, mi experiencia confirma totalmente que todos los palos son importantes, que la dimensión espiritual de la persona, la dimensión afectiva, la dimensión física, yo he pateado muchas montañas también para trabajar el físico, ¿no? Son necesarias y cuanto antes mejor, ¿no? Desde bien pequeño, en las aulas también, pero es muy importante la educación extraoficial, ¿no?, fuera de las aulas, contacto con la naturaleza. Ya termino con esto. En una de sus cartas, el fundador de los Scouts, Robert Baden-Powell, decía que si él fuera el rey de Francia, no dejaría que ningún niño entrara en la ciudad hasta haber cumplido los 12 años. Es
un poco el Emilio de Rousseau también, ¿no? En el Criarse en el campo. Bueno, yo creo que esto refuerza mucho, si mi experiencia tiene que servir para algo, es para reforzar la importancia de la persona en cuanto que ser integral, que hay que atender a todas esas dimensiones, y el valor del ejemplo, de los modelos de persona, y de también salir de las aulas, que aquí justo hay muchos profesores que yo conozco y reconozco y son todos muy valientes, muy originales y con mucha vocación, pero a veces en ciertos sectores da miedo toda la educación que no esté dentro del aula. Bueno, pues es muy importante, es nuclear la educación también fuera. Quiero decir que os podéis quitar la palabra como si estuviéramos en... Sí, a mí que me la quiten porque... En la sexta noche, pero... Yo si no le pregunto al profesor Torralba, ha hablado, tengo aquí apuntado si entiendo mi letra, del contexto materialista, acelerado e individualista. ¿Es más difícil que hoy un niño en esas condiciones desarrolle la dimensión espiritual que hace 20, 30, 40 años? Sí, a ver, yo siempre trato de evitar la nostalgia. Bruno Forte dice que la nostalgia no es precisamente una virtud cristiana. La virtud por antonomasia, Moltmann, la esperanza, ¿no? Pero no cabe duda de que hay contextos más proclives al desarrollo de la dimensión espiritual, ¿no? Y entornos o circunstancias donde es más fácil que emerja esta dimensión, ¿no? Pero eso pasa en todo, ¿no? También en la denominada inteligencia lingüística, ¿no? ¿Usted en qué entorno familiar está? ¿Y sus padres cuántas palabras manejan habitualmente? Pues solo tienen 200 palabras. Su vocabulario habitual son 200. Y entre esas 200 las demás hay groserías y insultos, ¿no? Pues el niño va a aprender por mímesis esas 200 palabras. Tendrá la suerte enorme de una escuela donde le leerán a Lorca, le leerán, pues, qué sé yo, a Espriu o a Maragall, y dirá, ah, caray, hay más palabras, ¿no? Para expresar lo que siento, lo que creo, lo que pienso, y va a ensanchar los límites de su mundo lingüístico, ¿no? Por eso es tan relevante entender que la circunstancia es determinante. Entonces, a la pregunta que me hacías, en efecto, ¿no? Hay entornos que son realmente muy antitéticos a esta dimensión, ¿no? Por ejemplo, la aceleración, ¿no? La aceleración es diametralmente opuesta a procesos de reflexión, de análisis, de introspección, de meditación, de asombro, ¿no? No tiene tiempo de asombrarse de nada, ¿no? Porque va a la velocidad de la luz. Lo que decía ahora Jesús, yo también he hecho experiencias de scout, ¿no? Y en efecto, experimentabas el asombro en la naturaleza, ¿no? Arriba de la cima, a las 8 de la mañana, y dices, pero qué belleza, ¿no? Todavía no tenías el lenguaje, no habías leído a Kant, no habías leído a Rousseau, pero dices, esto genera una resonancia en mi interior, ¿no? Por lo tanto, no cabe duda de que hay entornos que catalizan esta experiencia. Ahora, no generalizaría. Precisamente para evitar la caída en la moral de derrota y en cualquier tiempo pasado fue mejor, aquello de Manrique, ¿no? En algunos aspectos sí, en otros no, para nada. En otros no y para nada, pero en algunos aspectos sí, ¿no? El clima espiritual, la oración, la lectura de la palabra, el tiempo para divagar, ¿no? El tiempo para meditar, todo eso se ha esfumado de muchas agendas de niños que tienen casi agendas de ministro, ¿no? Que no hay ni un hueco en esa agenda, ¿no? ¿Cómo va a poder preguntarse por el sentido si no hay un hueco para que pueda, ni una pausa para que pueda abrir la pregunta por qué hago en el mundo y qué puedo esperar, ¿no? Y por tanto esto de algún modo no permite que la semilla arraigue, ¿no? Porque el entorno es de alquitrán, ¿no? ¿Y esa aceleración tiene cura? Bueno, quiero decir, ¿qué pueden hacer unos padres ante eso? Es el gran tema actual. Tantísimos autores se han metido a analizar la sociedad acelerada o cinética o la velocidad como el sustitutivo del Dios que murió, ¿no? Hay un culto a la velocidad y la rapidez. El Papa habla de la rapidación, que es una palabra, neologismo un tanto extraño, ¿no? Pero es esta voluntad de hacer muchas cosas en poco tiempo y además una intolerancia a la lentitud y a la espera. Hay una virtud olvidada, Levinas lo dice, que es la paciencia y sobre todo la espera. No estamos dispuestos a esperar. Intolerancia a la espera, ¿no? Y sin embargo, para que
crezca en este tipo de experiencias, la espera es determinante. Sin espera, y por lo tanto la espera es decir, bueno, ahora se ha producido la llamada, pero antes no. Cuando no hay espera, solo hay inmediatez y impaciencia. Entonces, tiene solución. Cuanto menos hay que abrir paréntesis, y por tanto no meter al niño una agenda saturada, sino abrir paréntesis. Ahora tienes un espacio de silencio en un oratorio, a ver qué pasa. Ahora escucha esta música o dibuja, a ver qué emerge de este niño. Pero cuando está todo segmentado, todo programado, se convierte prácticamente en una vida marcada por el cálculo, máximo beneficio, mínimo coste, ¿no? Y eso es terrible, ¿eh? Esto es meterle la lógica neoliberal en su ADN, y siendo niño todavía, no tiene tiempo ni de jugar, ¿no? Ni de contemplar, ni de disfrutar de un paisaje, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Estás matando esa dimensión espiritual, ¿no? Javier, querías apuntar. O sea, yo creo que el contexto es el que es, pero está claro que el sistema educativo y las opciones educativas toman decisiones, ¿no? Entonces, propuestas educativas o sistemas educativos que compitan en la carrera de los estímulos, pues van en la dirección equivocada, ¿no? O programaciones que lo que están buscando siempre es sorprender por encima del estímulo anterior, ¿no? Yo creo que la educación tiene que plantearse muy seriamente su propio carácter profético dentro de este modelo. Lo que no podemos hacer es reproducir dentro de la educación, ¿no? Francés ha planteado un tema que ya trabajamos en el colegio, en una conversación y con los alumnos y alumnas de cuarto de secundaria, y es tomarse en serio el elemento vocacional de la educación, no el discernimiento profesional, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que el sistema educativo puede hacer, no solamente para marcar sus diferencias con esta carrera loca, sino para encontrar su nuevo sitio en el siglo XXI, ¿no? Que yo creo que la escuela tiene que cambiar porque el contexto es distinto, pero corremos el peligro de querer competir. Y de querer competir con una presión profesional, con una presión de pretendidas dificultades en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay terreno para que la educación se plantee seriamente cuáles son sus acentos en el siglo XXI y resistir proféticamente las presiones del sistema y las presiones de determinadas expectativas que pueden hacer caer sobre nuestros alumnos, pues eso, presiones que no conducen a encontrarse consigo mismos, ¿no? Es bastante común, no digo el porcentaje, pues que hay alumnos que en primero o segundo de carrera cambian de carrera. ¿Por qué? Porque no ha habido ese proceso de descubrimiento de su propio lugar en la línea de lo que planteaba Francés, ¿no? Y creo que el sistema eso realmente lo puede favorecer. En su intervención, Francesc Torralba hablaba de la capacidad de asombro de los niños y cómo puede desaparecer por estar permanentemente pegados a una pantalla, sea del móvil, de la tablet. Creo que es en Suecia donde se anunciaba hace unos días que se está empezando a retirar las... Ya me vas a decir que esto tampoco era objeto pero creo que es en Suecia donde están retirando las pantallas, las tablets de las aulas para volver al papel, al bolígrafo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Hombre, hacerse el sueco yo no sé si puede salir a cuenta o no, no lo sé yo. ¿Tú eres un hombre joven pegado a una pantalla? Bueno, yo leía hoy también, si antes de ayer leíamos lo de de gente intentando hacerse el sueco, yo hoy leía, no sé, una entrevista a algún responsable del mundo tecnológico, del mundo del diseño inteligente, que hablaba de cómo, desde los móviles hasta la pantalla del ordenador, cómo todo realmente no es que nos desconcentre, no es que nos haya hecho perder atención, es que está diseñado para eso. O sea, como el propio diseño de sus emoticonos, las aplicaciones, la forma de funcionar, va en la línea de desconcentrarnos, ¿no? Entonces, claro, por eso volver hacia atrás, yo no sé lo que puede dar. Yo creo que es muy importante
por supuesto, y esto yo creo que al final lo puede compartir mucha gente, no hay que levantar muros contra las tecnologías porque son hechos consumados, porque están ahí y depende de la labor educativa el tenerlo como limitaciones o como oportunidades. También se puede educar en ese estímulo. Tú tienes todo el rato una luz parpadeante, se puede educar en que no te gires demasiado hacia esa luz, o que te concentres, o que seas capaz, ¿no?, de no devaluarte al mismo tiempo que usas esas herramientas para lo que sirven. Yo de todas formas creo, y cuando hablabas del asombro, ¿no?, yo sigo empeñado en que realmente hay espacios abiertos. A mí me ha recordado a un escritor inglés, a Chesterton, que él habla de la ética de los cuentos de hadas. Él dice que igual que el niño se asombra con los cuentos de dragones, de caballeros, nosotros nos tenemos que asombrar del mundo que tenemos, de los árboles que son verdes, del sol que calienta, de la luna que da luz por la noche. Todo aquello parece mágico y es el mundo que tenemos. Voy a interrumpir. El Sí, problema sí. es que igual los cuentos de hadas no son políticamente correctos. Yo he estudiado política, si entramos en lo hay que hacerles un políticamente... examen a ver si se puede... Sí, Prosigue. no, bueno, solo subrayar que se tenía diciendo que realmente, más allá de efectivamente los estereotipos que puedan censurarse o cambiarse de los cuentos que conocemos, al final la lección, por ejemplo, de un caballero que mata a un dragón no es tanto que los dragones existan, sino que alguien noble es capaz de derrotar a un dragón, ya lo que representa. O sea, al final, de todo se pueden sacar lecciones y tienen que ser lecciones eternas, lecciones permanentes. Igual que la lección de este cuento de hadas es, bueno, uno puede derrotar, ¿no?, a los dragones, uno puede enfrentarse a ellos. Hay preguntas permanentes que, sí, la técnica conseguirá que lo que antes tardaba meses en enviarse a un sitio, o unas palabras que tenías que enviar a alguien, esperar a que te respondiesen, ahora en un WhatsApp, mi prima va a volver de Texas pasado mañana, le puedo escribir ahora. Y salvo la diferencia horaria, me va a leer ahora y me puede contestar ahora. El avance técnico es necesario y es bueno. Ahora los interrogantes... Claro. Ahora, los interrogantes eternos, estaba, ¿no?, plagada la intervención de ello, permanecen, siguen. Esas necesidades espirituales persisten y, por lo tanto, pues bueno, podemos hacernos los suecos, ¿no?, pero es el reto. Carmen estaba Sí, queriendo... yo quiero simplemente apuntar que creo que prohibir no es bueno, ¿no?, y que todo suma. En mi opinión, el dar clase igual que hace 75 años no lo veo. Tenemos que evolucionar y para eso esa tecnología es necesaria desde mi punto de vista, ¿no? Y luego creo, por la experiencia que tengo también, que en el momento que quitas las tablets o das una opción mucho mejor que esos estímulos, desde luego esos chavales se van a apuntar a esa actividad o a eso mucho mejor que que de pequeña yo también, pues eso, me enfadaba si no me dejaban ver Heidi, ¿no? Y creo que tampoco es malo de nada demasiado, ¿no? Pero que con un equilibrio. Y bueno, sí que también quería preguntar un poco, Francesc, porque has hablado de esa capacidad del niño, como que es en la infancia cuando más desarrollado tenemos ese sentido espiritual, y bueno, yo casi creo que me asombro más ahora que cuando era pequeña. No lo sé si eso se educa, se desarrolla o cómo está eso. Naturalmente trataré de responder, pero el debate de la tecnología es central en la práctica educativa hoy, ¿no? Yo creo que lo que hay que evitar es el tecnocentrismo, que es una palabra un tanto extraña, pero la utiliza Paniker, la utiliza Ratzinger y autores muy distintos, ¿no?, que es meter la técnica en el centro y el ser humano como un satélite, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en algunos contextos, ¿no? Tanto la crítica no es a la técnica, ni a un uso racional de la técnica, sensato, ponderado, equilibrado, adecuado, ¿no? El problema es cuando la técnica ocupa el centro y el docente queda como una nota a pie de página, ¿no?, como una especie de apéndice de la máquina, ¿no? Y esa es una posibilidad real, ¿no? Por lo tanto, esta distinción me parece clave, ¿no? Además, hay una dicotomía en los claustros, ¿no? Hay el profesor tecnofóbico, ¿no?, que tiene temor y temblor
a todo lo que es innovación tecnológica porque representa cambiar sus hábitos y formas de proceder, y hay el tecnólatra o el tecnofílico que ve ahí la solución de todos los males, ¿no? Es imprescindible encontrar el punto equidistante, ¿no? Y eso no es nada fácil, lo decía antes Javier Cortés, ¿no? Es decir, yo creo que se ha confundido el progreso con el papanatismo tecnológico, ¿no? Cuantas más ordenadores en el aula, mejor. Pero qué error es este, ¿no? Los hijos de los gurúes del MIT no quieren que sus hijos utilicen el ordenador hasta los 13 años, ¿no? Los hijos de los gurúes, ¿no?, de los máximos tecnólogos que hay en el MIT Boston, ¿no? Pero lo mismo pasa con los hijos de los gurúes de la Singularity University en Silicon Valley, ¿no? ¿Por qué? Porque genera una enorme dispersión la pantalla. Hay una apotegma de los padres del desierto que dice: la dispersión es el origen de todos los males. Interesante, ¿eh? Y la pantalla hace muy difícil la concentración en algo, porque uno va saltando como un chimpancé de rama en rama, o de página en página, o de estímulo audiovisual, de tal modo que al final no penetra, no ahonda, no profundiza en nada. Es muy difícil estar un rato delante de un cuadro de Dalí, de Magritte, que tiene una exposición extraordinaria aquí en la Bancaixa, ¿no? Muy difícil, ¿no? Por lo general ya me he cansado. ¿Y ahora qué viene? No viene nada más. Hay que contemplar la Capilla Sixtina, nada más. No hay nada más. Es lo más bello que hay encima de la tierra, ¿no? Hay un cansancio de lo mismo y una sed de novedades. Y la tecnología estimula enormemente eso que Heidegger denominó la sed de novedades, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo, no? Entonces activa mucho la dispersión. Y para conocer algo a fondo, uno tiene que pararse y dedicar tiempo. Si va saltando de un texto a otro, o de una página a otra, al final es como un deslazamiento frívolo, pero no conoce a fondo nada. Ningún periodo, ningún autor, ningún corriente estético, ¿no? Por eso yo creo que es importantísimo gobernar este fenómeno. Pero como tú dices, Jesús, no se puede excluir fuera, porque representaría un anacronismo, ¿no? El tema es gobernarlo, el tema es ser señor de la tecnología y no ser un esclavo de ella, ¿no? Y respecto a lo que decías, bueno, pues yo creo que quien crece en capacidad admirativa es que está creciendo espiritualmente, ¿no? Y en cambio, quien decrece en capacidad admirativa, yo antes me admiraba de las cosas, pero ahora me he convertido en alguien que viene de vuelta de todo, está muy cerca del cinismo. Yo creo que el cinismo posmoderno es ya no admirarse de nada, ya no admirarse de nada, ya venir de vuelta de todo. En cambio, cuando hay capacidad admirativa, hay pregunta, hay interrogación, hay indagación, hay sed de conocimiento, ¿no? Por eso yo creo que es buena noticia que tú experimentes esta capacidad admirativa increciendo, ¿no? Pero no es lo habitual en muchos adultos. Ya vienen de vuelta, ¿no? Antes me admiraba, ahora esto te lo explico en un momento, ¿no? Y sin embargo, una persona, cuanto más espiritual, más se admira de lo más elemental, de una flor, de una mariposa, ¿no? Del aire, del agua, ¿no? No solo de lo excepcional, de que si de un eclipse o de las lágrimas de San Lorenzo en verano, ¿no? No, no, se admira de todo lo que hay, ¿no? Cuanto más espiritual es un ser humano. Iba a aplaudir, pero no está bien que el moderador aplauda, pero bueno. Vamos a acabar, te voy a dar paso, Javier. Vamos a acabar porque al acabar, y así dejamos también que Luis remate su faena, y maravillosa como siempre, y pasaremos a un cóctel que hemos preparado, porque así, además de cuidar la dimensión espiritual, cuidaremos la corpórea y la asociativa, son importantes. Pero Javier, cierra tu... No tengo ningún inconveniente en prolongar el diálogo sobre cualquier tema que tenga que ver con la educación y menos con la tecnología. Yo no creo que nuestros alumnos tengan problemas de lectura porque usan pantallas. Si nuestros alumnos tienen problemas de lectura es porque leen poco. Y me parece un principio universal, ¿no? Entonces, que las pantallas pueden colaborar si las pantallas la tecnología no se plantea bien. Yo creo que el problema del acceso a la lectura, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, es que realmente no tenemos tiempo en el sistema educativo para que ese momento de admiración le dejemos tranquilo
y lo convierta en experiencia y lo pueda escribir y lo pueda contar. Déjalo tranquilo. Y quizá no leen tanto porque no hemos acertado con la poesía que a un muchacho o una muchacha de 14 años le va a gustar, porque claro, el Mester de Clerecía o el Arcipreste de Ita, pues no sé si en tercero de secundaria, aparte del examen, tiene mucho interés, ¿no? Por tanto, yo creo que la tecnología es un tema que hay que afrontar y hay que dedicarle mucho tiempo y mucho pensamiento a ver qué vamos a hacer, porque hay que hacerlo. Porque nosotros tenemos que educar el uso de la tecnología, y si la excluyes de la escuela, no la vas a educar, no vas a educar a un fantasma. La cuestión es el cómo, y eso exige reflexión, profundización, abandonar, como decía Francés, los planteamientos de filias y de fobias, y es un reto que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que no es cuestión de out, sino de encontrar el punto del cómo, ¿no? Pero bueno, hay materia para hacer más foros. Sí, sin duda. Y haremos más. Muchas gracias a los cuatro, Francés, Jesús, Carmen, Javier. Gracias a todos y pasamos a compartir un rato. Y gracias a Luis. Bueno, simplemente para que todo el mundo sepa lo que hay aquí, es un pequeño obsequio, gran obsequio, digno de admiración de Luis a cada uno de los intervinientes. Es una reproducción de este cuadro en boceto y pues nada, pues Luis, si nos explicas un poquito lo que has hecho y lo que vas a regalar. Bueno, la verdad es que indagué en internet y me pareció muy interesante lo que decías. Y bueno, pues elegí esta frase que le ha comentado antes Alfredo: a toda realidad le precede un sueño. Hay que soñar, hay que imaginar. Tú antes has hablado también de la imaginación. Y es un niño que sueña a través de su dibujo pues esa libertad, ¿no? Ese asombro, ¿no? ante el hecho cotidiano y ante lo sencillo que puede ser un dibujo en el suelo. Muchas gracias a todos. ¡Bravo!